Bienvenidos a la charla de genética y comportamiento que forma parte del curso extendido de neurofisiología y neurobioquímica. Les habla la doctora Andrea Bendaño, soy profesora de genética médica de la Universidad de los Andes en el núcleo Mérida. Vamos a comenzar tratando de definir lo que es comportamiento. Esta no es una definición fácil, puesto que va a variar mucho dependiendo del área de estudio que la esté empleando. Y puede ser una definición tan sencilla como lo que hace un individuo hasta definiciones mucho más complejas en donde el comportamiento es una respuesta a estímulos internos o externos debido a la integración de componentes sensoriales, neurales, endocrinos, etc. En esta charla nos vamos a concentrar en cómo los genes, las variantes en el ADN o la expresión de diferentes genes puede afectar o modular la expresión de un comportamiento. Y esta imagen, este dibujo que pertenece al logo de un laboratorio de genética de comportamiento en la Universidad Nacional de Mar del Plata, me pareció muy interesante porque además de ejemplificar o de representar el ADN como parte de las respuestas conductuales, también representa a un niño y en el adulto, porque vamos a ver más adelante que muchos de los factores ambientales y en conjunto con la aparición de algunos genes puede modular o propiciar la aparición de ciertos comportamientos en los individuos adultos. La genética del comportamiento como tal, entonces, es una rama de la genética, más específicamente de la genética de poblaciones, que emplea métodos estadísticos para determinar la influencia genética sobre las conductas o comportamientos sociales y complejos. La genética del comportamiento o la genética conductista o conductual ha sido usada por muchos campos o por muchas áreas del campo de las ciencias sociales, sobre todo sociología, ciencias políticas, economía, finanzas y psicología, principalmente porque esto les permite poder determinar y predecir un poco cómo puede manejarse o cómo pueden comportarse las poblaciones según su constitución genética. Una de las formas más utilizadas para poder determinar si una conducta tiene un componente genético es lo que se conoce como heredabilidad. Y esta no es más que la proporción de la varianza aportada por los factores genéticos para la aparición de ciertas características de tipo multifactoriales. Usualmente las características o las enfermedades multifactoriales son aquellas en las que la interacción entre ambientes y una gran cantidad de genes puede propiciar o proteger para la aparición de ciertas características, en este caso, de cierto comportamiento. Hay dos formas em, primordiales para poder estudiar y cuantificar la heredabilidad. Una es utilizando estudios clásicos de gemelos, sobre todo los gemelos monocigóticos, a través de lo que se conoce como la concordancia, es decir, que ambos gemelos presenten el mismo comportamiento y por lo tanto sean concordantes para el comportamiento. O también se pueden estudiar el grado de correlación del comportamiento, en este caso, entre familiares con diferentes grados de parentesco. Por supuesto, mientras mayor sea el parentesco, cuando hay un grado de heredabilidad considerable, mayor va a ser el grado de correlación de aparición del comportamiento. Aunque la heredabilidad es un método bastante utilizado
para saber si el comportamiento tiene una base genética, este no nos dice cuáles son las fracciones o cuáles son los genes específicos que pueden estar involucrados en la aparición o en la expresión del comportamiento. Por lo tanto, para poder identificar estos genes, es necesario aplicar o realizar estudios de asociación, que son estudios poblacionales grandes donde se incluyen un gran número de individuos con el propósito de identificar los genes que son responsables de la aparición de un rasgo multifactorial, que en este caso puede ser un comportamiento dado. El enfoque más utilizado en estudios de asociación son los casos controles y los estudios de genoma completo, de asociación de genoma completos o GWAS. Vamos a hablar sobre los casos controles, los estudios de casos controles, en el que los investigadores establecen como hipótesis que el grupo de casos tiene un polimorfismo determinado o una variante genética, una variante de ADN determinado que va a ser propenso a estos individuos a presentar determinado comportamiento, en comparación con los controles que no presentan la variante en el ADN. Uno de los estudios clásicos para poder identificar el componente genético en el comportamiento de los individuos es el uso de gemelos monocigóticos y disigóticos. Esto se basa principalmente en que los gemelos monocigóticos son producto de la fertilización de un único óvulo por un único espermatozoide, el cual se divide en etapas tempranas y forma dos individuos diferentes. Por lo tanto, los gemelos monocigóticos son idénticos a nivel de secuencia de ADN, mientras que los gemelos disigóticos son o son producto de la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides en la misma ovulación, en el mismo periodo de ovulación. Y esto entonces estadísticamente se consideran que son 50% idénticos. Por supuesto, estos estudios se basan en la concordancia del comportamiento entre uno y otro. Mientras mayor sea el grado de concordancia en gemelos monocigóticos, el factor genético será mucho mayor que el factor ambiental para la aparición de determinado comportamiento. Ahí se han registrado, se han creado una gran cantidad de bases de datos a lo largo, en todo el mundo, que son bases de datos conductuales. Estas usualmente lo que poseen es una gran cantidad de preguntas y respuestas donde individuos de ciertas edades son incluidos y esas respuestas son utilizadas para poder evaluar los comportamientos. Una de las más utilizadas es esta que está acá, es la AdHealth, que presenta o está constituida por más de 1000 parejas de gemelos, los cuales respondieron preguntas conductuales y adicionalmente aportaron su ADN para poder identificar un gran número de variantes en el ADN que posteriormente fueron usadas para asociar variantes de ADN con respuestas a comportamiento. Usando esta base de datos se han determinado la heredabilidad de una gran cantidad de comportamientos. Por ejemplo, se determinó a través de la pregunta si los gemelos monocigóticos eran propensos a votar continuamente en las elecciones de su país, se obtuvo que
iniciativa a votar tiene una heredabilidad aproximada del 72%, al menos en la población de Estados Unidos. Este tipo de estudios usualmente ha presentado ha generado grandes polémicas, puesto que muchos detractores opinan opinan que los gemelos monocigóticos tienden a ser tratados mucho más uniformes por la sociedad que incluso un gemelo disigótico. A los investigadores que apoyan este tipo de estudios han respondido a eso diciendo que se han hecho estudios, aunque son un pequeño número, de gemelos monocigóticos criados separados. Se han comparado con los que son criados juntos y se ha demostrado que presentan una heredabilidad muy parecida para ciertos comportamientos. A su vez, los detractores de estos estudios argumentan que usualmente los gemelos monocigóticos son separados luego de los 9 años de edad. Eso quiere decir que además de haber compartido em, ambiente prenatal, compartieron los primeros 9 años de vida que se ha demostrado son muy importantes en en el establecimiento de conductas en la edad adulta. Como ya hemos venido mencionando previamente, los estudios de asociación se basan o tratan de identificar variaciones en el ADN que puedan estar asociados a algún tipo de conducta. Estas variaciones en el ADN usualmente son lo que se conocen como polimorfismo. Los polimorfismos no es más que una variación específica en un punto específico del genoma humano que está presente en más o en 1% o más de la población. Eso quiere decir que en una misma posición pueden encontrarse diferentes formas o diferentes alelos del genotipo de ese individuo y esas variaciones se conocen como los polimorfismos. Los polimorfismos pueden ser causales, es decir, que estén relacionados íntimamente con genes que puedan estar involucrados en el desarrollo de un comportamiento específico, o simplemente pueden ser no causales y estar presentes o estar localizados muy cercanos a genes que sí están involucrados en la aparición de un comportamiento. Los estudios de asociación usualmente se enfocan en un número muy pequeño de genes y esos genes están usualmente involucrados en la regulación o en la acción de los neurotransmisores. Y estos a su vez entonces tienen la capacidad de afectar la expresión o el funcionamiento como tal de los genes. Dentro de los genes que más se ha asociado a diferentes comportamientos tenemos la monoaminoxidasa A, que ya vamos a ver ha sido asociado a una gran cantidad de comportamientos, el transportador de serotonina y dos receptores de dopamina, el 2 y el 4, que también han sido ampliamente estudiados en diferentes comportamientos. Un ejemplo, utilizando las bases de datos que mencionamos anteriormente, se demostró que un polimorfismo dentro del gen de la monoaminoxidasa A está asociado a la tendencia de los individuos que portan ese polimorfismo a votar. Eso es bastante interesante.
Sin embargo, también se han encontrado cosas aún mucho más interesantes, como es el caso de algunos polimorfismos que solamente son asociados a la intención de votación, a la intención de votar del individuo, si previamente ellos han reportado que son personas religiosas, que son personas que siguen estrictas conductas religiosas. Esto, de hecho, es muy común encontrarlo cuando estudiamos genes que están asociados a la aparición de conductas. Y esto resulta ser un problema para la replicación de los datos que se obtienen. Otro factor que puede estar involucrado en la aparición de problemas para replicar el ADN es el diseño de los experimentos que se llevan a cabo para identificar los diferentes polimorfismos que puedan estar asociados a diferentes conductas. Otro agente causal de cambios en el comportamiento es lo que se conoce como la epigenética. La epigenética son cambios en la función de los genes que son heredados, pero que no están relacionados con alteraciones en la secuencia de ADN. La epigenética ha sido asociada a una cantidad enorme de conductas y de enfermedades del tipo multifactoriales. Ha sido asociada a establecimientos de memoria, tanto a corto como a largo plazo, a la capacidad de aprendizaje, a las tendencias a las adicciones, a la diabetes, al cáncer, a una gran cantidad de factores o de características multifactoriales que presentan los individuos, dentro de los que encontramos el comportamiento. Una de los comportamientos que ha sido ampliamente asociado a la epigenética o a cambios en la epigenética es la depresión. No se sabe específicamente, pero se ha demostrado que factores estresores son capaces de alterar las modificaciones epigenéticas que se traducen en comportamientos depresivos en los individuos. Usualmente los factores epigenéticos pueden alterar el acceso a la información genética a través de la modificación de la cromatina, y esto se hace a través de dos grandes procesos. Uno, que es la modificación posttransduccional de las histonas, y el otro, modificaciones del ADN como tal. Ambos mecanismos han sido descritos en ciertas conductas que vamos a ver más adelante. Usualmente los genes que están involucrados en conductas depresivas o en comportamientos depresivos y de estrés son genes que están involucrados en la mediación de la resiliencia y vulnerabilidad al estrés. Y estos genes entonces están involucrados en respuestas a estrés, en neurotransmisión y en la acción de las neurotrofinas y expresión de las mismas. Esta es una lista de genes y con sus funciones que con más detenimiento pueden leer ustedes, que han sido asociados a la aparición de comportamientos depresivos. Para finalizar esta charla, vamos a ver en más detalle un ejemplo con respecto al comportamiento. Vamos a evaluar o vamos a resaltar cuáles son los principales cambios a nivel de genes y epigenéticos involucrados con la aparición de comportamientos agresivos. Hay una gran cantidad de papers disponibles para poder estudiar la agresión. Sin embargo, yo escogí estos tres porque me parece que son bastante didácticos y resumidos.
Se han involucrado una gran cantidad de genes, sin embargo, hay genes que son muy importantes y que están ampliamente asociados a la aparición de la agresión. Por ejemplo, el gen TPH2, el triptofano hidroxilasa 2, posee en su posición, el gen en su posición 7003, puede poseer o una guanina o una tiamina. Se ha demostrado que individuos que son homocigotos para una guanina, para la guanina, usualmente y principalmente en mujeres coreanas, tienden a ser mucho más agresivas. Por otra parte, cuando son homocigotos para el alelo T, en estonianas, en mujeres provenientes de Estonia, han sido asociadas con presentar comportamientos menos agresivos. Ay, perdón. También el receptor 5HT1B presenta o se ha descrito un polimorfismo que es este es su código ID en las bases de datos de polimorfismo, el RS6296, y las personas que presentan este polimorfismo eh, eh, sobre todo en un estudio en finlandeses, mostraron una mayor tendencia a mostrar comportamientos agresivos en la niñez. Con respecto a la dopamina, el receptor el gen que codifica para el receptor de la dopamina D4 se ha descrito que posee unas variantes de repeticiones dentro del gen. Y la variante que posee 7 repeticiones ha sido asociado con niños con conductas agresivas. Por lo tanto, este es uno de los polimorfismos que son considerados más importantes como predictores positivos para la agresividad en niños. También la monomina oxidasa, el gen MAOA, el MAOA, se le ha descrito unas repetidas en tándem de números variables, es decir, unos mini satélites en la región promotora que son asociados a conductas o comportamientos agresivos. En particular, la variante 2R, es decir, que tiene 2 repeticiones, es asociada con comportamientos agresivos en los individuos que portan esta variante. Además, entonces, de polimorfismos o variantes en el ADN genéticos en estos genes, con la agresión se ha descrito que hay fuertes cambios epigenéticos y que usualmente están asociados a la aparición o las vivencias de los individuos que están asociados principalmente a haber sido expuestos a ambientes estresores donde principalmente son en las etapas prenatales y en las infancias tempranas. Estos agentes estresores o estos ambientes estresores que usualmente están asociados a ambientes violentos, tienden a afectar el desarrollo neuronal en las primeras etapas del individuo y por lo tanto tienen consecuencias severas en la conducta del mismo. Dentro de los genes que se han reportado, presentan cambios en en la epigenética o presentan cambios epigenéticos, es el NR3C1 que codifica para un receptor glucocorticoide. Usualmente en ambientes familiares adversos, los adolescentes presentan conductas agresivas y cuando se les evalúa este gen, se encuentra
hipometilado. Por lo tanto, la hipometilación del gen NR13 1 está asociado a conductas agresivas en adolescentes. Por otra parte, el receptor de oxitocina también ha sido asociado a aparición de conductas o comportamientos agresivos. En este caso, la modificación epigenética es una hipermetilación del gen. Y esta hipermetilación usualmente aparece cuando los individuos son, sus madres presentan comportamientos adictivos, trastornos mentales o incluso criminales. Y por último, ya para cerrar esta disertación, tenemos también el gen de la monoamina oxidasa, que usualmente presenta en periodos peripubertales, presenta hiperacetilación en la histona 3 y que también está asociada a conductas agresivas. Bueno, esta es todo la información que les tengo hasta los momentos. Me imagino que surgirán dudas al respecto porque por limitación de tiempo no pudimos extendernos un poco más, pero estaré atenta a cualquiera de sus comentarios. Gracias por su atención. Nos vemos luego.